Bien, estimados alumnos, veremos en esta oportunidad lo que es el campo magnético. En primer lugar, como una introducción, sabemos que es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o de repulsión sobre otros. Y los imanes son del material de níquel, hierro, cobalto y algunas otras de sus aleaciones. El fenómeno del magnetismo es ejercido por un campo llamado campo magnético. Todos conocemos el aspecto físico de un imán. ¿Qué es el imán? Es un elemento que atrae con fuerza a metales que dentro de su constitución poseen hierro, acero, níquel, cobalto, ¿no? Y los materiales que son atraídos por este imán se llaman materiales ferromagnéticos. ¿A qué se denomina polo de un imán? A aquellas zonas en las cuales existe mayor concentración de energía magnética. En la zona que se unen los dos polos se denomina zona neutra, y por definición se tiene dos nombres de polos, uno llamado polo norte, otro denominado el polo sur. Dentro de las clases de los imanes tenemos los imanes naturales y los imanes artificiales. Los imanes naturales los encontramos en su estado natural en la naturaleza, en las minas, y los artificiales pueden ser permanentes o temporales. Los permanentes están elaborados de aleaciones de acero con tungsteno, acero con cobalto, acero con titanio, hierro, níquel, aluminio y cobalto. Los temporales son los imanes que se forman con el hierro, también los imanes que se forman dentro de un motor y dentro de un transformador. La teoría molecular nos indica que si nosotros rompemos un imán, este empieza un proceso de reconfiguración, en donde los dos nuevos pedazos hechos en partes ahora adoptan un ordenamiento molecular para obtener polarización dentro de la nueva estructura particionada. El campo magnético de un imán es el espacio próximo al imán donde son apreciables los fenómenos magnéticos. Adquiere su máxima intensidad en los polos, disminuyendo según nos alejemos de ellos. Por convención, el sentido de la circulación es el que las líneas de campo hacen o figuran de que sale del polo norte, la línea de fuerza o línea de campo, y o ingresan por el polo sur, como lo indica la figura que tenemos en cuanto al campo, ¿no? Algunas investigaciones acerca del imán o de los campos magnéticos. Hans Christian Oertel observó que la aguja de la brújula se desviaba cuando se colocaba cerca a un alambre por el que conducía corriente eléctrica. Jean-Baptiste Biot y Félix Savart, más conocido como la dupla Biot y Savart, cuantificaron mediante una fórmula el valor del campo magnético en algún punto del espacio en función de la corriente que lo produce. También tenemos a André-Marie Ampère, Joseph Henry y Michael Faraday, los cuales mostraron de manera independiente que es posible crear una corriente eléctrica en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca de él o variando la corriente de algún circuito cercano. ¿Qué es el electromagnetismo? En la práctica, el electromagnetismo resulta súper importante porque es el fenómeno que se produce en la interacción de una corriente dentro de un conductor eléctrico. Y al interaccionar esta corriente se genera pues en el conductor un campo magnético. Entonces, la palabra electromagnetismo es la conjunción de dos palabras,
Electricidad, magnetismo. Es el binomio que existe de generación de magnetismo por la causa de la electricidad. Algunas unidades que nos pueden dar una idea de una fuente de campo magnético. Tenemos por ejemplo un imán de laboratorio, 30 teslas, un poderoso imán, 2 teslas, una unidad médica, o sea resonancia magnética, 1.5 teslas, una barra sencilla de imán, 10 a la menos 2 teslas, la superficie del Sol, 10 a la menos 2 teslas, superficie de la Tierra, 0.5 por 10 a la menos 4 teslas, el interior del cerebro humano, 10 a la menos 13 teslas. La unidad del campo magnético es el Tesla en el Sistema Internacional de Unidades, el cual equivale a un Newton sobre un Coulomb por metro sobre segundo. Flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Se representa a través de líneas de fuerza y estas cantidades de líneas imaginarias se les denomina flujo magnético. Su unidad en el sistema internacional es denominada Weber y se utiliza el símbolo Φ para denotar el flujo magnético. La inducción magnética o densidad de flujo magnético es la cantidad de líneas de campo que atraviesan perpendicularmente la unidad o una determinada superficie. Su unidad es el Tesla y el símbolo de esa unidad es la T, siendo esta densidad igual a la ecuación matemática de B, que es la densidad, igual al flujo sobre la unidad de superficie que atraviesa. La fuerza magnetomotriz, FMM, es la capacidad que posee la bobina de generar línea de campo en un circuito magnético. Esta fuerza magnetomotriz aumenta con la intensidad de la corriente que fluye por la bobina y con el número de espiras de la misma, donde tenemos la ecuación que es igual a FMM igual a N, donde N es el número de espiras, por o multiplicada por la intensidad de corriente. La unidad de la fuerza magnetomotriz es la denominada ampere vuelta o AB o AV. La intensidad de campo magnético H indica lo intenso que puede ser un campo magnético en un determinado punto y depende por supuesto de la fuerza magnetomotriz, que es igual al número de vueltas por la corriente que pasa por esa espira. Cuanto más larga entonces sea la bobina, más se dispersarán las líneas de campo, teniendo en cuenta una intensidad de campo más débil. Y mientras más concentradas estén, por supuesto será mucho más fuerte esta intensidad. Por eso que la intensidad del campo magnético H es igual a la fuerza magnetomotriz sobre la longitud de la bobina. Su unidad es el ampere vuelta por metro. La reluctancia, por último. Esta reluctancia es la propiedad que tienen los materiales que permitirán o no dejar pasar las líneas de campo magnético con mayor o menor grado de facilidad. Los materiales que no son ferromagnéticos, como el aire, de repente como el plástico, la mica, poseen una reluctancia muy elevada porque no permiten el paso o no facilitan el paso del magnetismo, ¿no? Entonces, esta reluctancia, tomando el modelo de la ley de Ohm en cuanto al triángulo, podemos relacionar en este triángulo como si fuese la siguiente, ¿no? Fuerza magnetomotriz, que haría las veces como si estuviéramos hablando de la tensión en la ley de Ohm, el flujo magnético, que haría las veces como si fuese la corriente que va a circular, y la reluctancia, que es como la resistencia, que va a facilitar el paso del flujo
o lo va a entorpecer según el valor de esta reluctancia. La unidad de la reluctancia es el ampere vuelta por Weber. Bueno, estimados alumnos, hasta aquí hemos llegado a la primera parte de la explicación de estas diapositivas que serán de mucha ayuda para el desarrollo y la complementación dentro de la clase. Gracias.